Proponga estrategias razonadas de síntesis para las siguientes transformaciones. Como siempre, aunque no me lo especifiquen, si hay varios pasos, tenemos que indicar el producto generado en cada uno de ellos, ¿no? Empezamos. Aquí tenemos la opción A. Os la voy pintando yo por el margen. Apartado A. Tenemos que transformar un alcano. Por lo menos sé cómo empezar, porque los alcanos solamente experimentan una reacción, así que seguro que habrá que empezar por ahí. Vale. Tenemos que conseguir transformarlo en un sulfuro que además soporta un metilo. Bueno, un poco igual, por ejemplo, por aquí, ¿no? Vale. Lo primero que yo veo en el examen es que tengo que meter dos cosas en dos carbonos diferentes. Por lo tanto, hay que conseguir funcionalizar dos carbonos, no uno. Para funcionar, es decir, para obtener un grupo funcional que tenga dos carbonos reactivos, es necesario que eso sea un alqueno. Porque los dos carbonos del alqueno sabemos meter cosas. Por tanto, seguro que para meter dos cosas en dos carbonos vecinos hay que pasar por un alqueno como compuesto intermedio. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Vamos a sintetizar un alqueno a partir del compuesto de partida. El compuesto de partida es un alcano. Lo único que le puede hacer un alcano es la halogenación radicalaria. Aquí no hay mucho que pensar. Es la única reacción que experimenta, donde sustituimos cualquiera de los hidrógenos del ciclopentano, ¿no? El que queráis, por un átomo de bromo. No, porque igual que va a ser o mi carbono rojo o mi carbono verde, ¿no? Daría un poco igual porque la molécula es simétrica. Después, necesito eliminar ese bromo para conseguir que haya dos carbonos conectados mediante el doble que me permitan incorporar cosas diferentes en posiciones vecinas. Para eliminar un derivado halogenado secundario, tóxido sódico calentando, por ejemplo, sosa calentando. Así evitamos el producto de sustitución y obtenemos, pues, como compuesto mayoritario el producto de eliminación. Ya he conseguido que haya dos carbonos funcionales, dos carbonos reactivos, para poder incorporar cosas sobre esas dos posiciones. Bien, ahora, hay alargamiento de cadena, hay que incorporar un resto alquílico más, ¿no? Un metilo más. Para incorporar con un reactivo un resto alquílico, hay que utilizar un órgano metálico, ¿vale? Y el resto alquílico de un órgano metálico actúa como nucleófilo. Por tanto, es necesario que el carbono rojo tenga densidad de carga formal positiva. Y además, fijaros que hay que intentar incorporar dos cosas de forma directa sobre los dos carbonos del alqueno. Y una de ellas que sea un órgano metálico. Por tanto, ¿por qué no conseguir que esos dos carbonos se conecten a un oxígeno y adquieran déficit de carga? Es decir, formar por un epóxido, pasar por un epóxido para que el órgano metálico provoque la apertura del epóxido incorporando el metilo sobre una de esas dos posiciones, estaría un poco igual con apertura. Y después el alcohol que se obtiene con el ataque se transforme en el producto de sustitución mediante una SN2. Y lo hemos conseguido, ¿vale? Tenemos que pasar por un epóxido. ¿Por qué? Porque así somos capaces de incorporar dos cosas sobre los dos carbonos del alqueno. Porque otras opciones que se me podrían ocurrir, yo qué sé, meter dos bromos, ¿vale? No sé qué opción se os podría ocurrir a vosotros, pero si meto dos bromos eso es un problemón, porque luego no voy a poder controlar que el reactivo se incorpore en la posición roja de forma exclusiva o en la posición verde de forma exclusiva. Habría mezclas de productos. Se me metería un poco en cada una de las dos alternativas. No vale. Después, yo qué sé, ¿qué más opciones se me podrían ocurrir para funcionalizar esas dos posiciones y poder sustituirlas por dos cosas distintas? ¿Qué más reacciones de alquenos hemos visto donde incorporamos dos cosas? Porque meter un hidrógeno echaría la síntesis para atrás, ¿vale? Necesito incorporar algo que pueda marcharse después, porque luego no tiene que estar, tiene que actuar como un buen grupo saliente y las únicas opciones que tengo en ese caso serían los halógenos o los alcoholes, ¿no? Que se pueden transformar en buenos grupos salientes. Sabemos que con los halógenos tendríamos mezclas de productos porque estamos incorporando dos cosas iguales. Sin embargo, si formamos un epóxido, conseguiríamos generar un alcohol y el nucleófilo que vamos a incorporar en forma de órgano metálico en la siguiente etapa. Por tanto, primera etapa, para formar el epóxido, un poquito de MCPBA. Así conseguimos que ambos carbonos tengan déficit de carga por estar conectados con oxígeno. Momento de aprovechar la reactividad de los organometálicos que actúan como nucleófilos. El organometálico siempre aporta un resto alquílico. En este caso, queremos incorporar el resto alquílico del carbono rojo, que es un metil. Metil litio.
Y después, para sintetizar el alcohol eléctricamente neutro, había que añadir una etapa adicional de hidrólisis siempre. Vale, ese metil como nucleófilo podría atacar a cualquiera de los dos carbonos, daría igual, ¿verdad? Porque sería la misma molécula pero rotada. Pero bueno, para mantener los mismos colorines del producto que quiero sintetizar, que ataque al rojo. ¿Vale? Como está igual de sustituido, podría atacar a cualquiera de las dos posiciones. Y ya esto se va pareciendo un poquito a la molécula que quiero sintetizar. Hemos sido capaces de meter el resto alquílico que aporta el organometálico sobre el carbono rojo. Y sobre el carbono verde, al final, tras la apertura y protonación, lo que tengo es un OH. Los alcoholes es verdad que no son buenos grupos salientes, pero hay una forma muy simple de transformarlo en buenos grupos salientes, en forma de tosilatos. Si transformamos el alcohol en tosilato, después eso se puede sustituir por cualquier cosa. El sulfuro de etilo, por ejemplo. Y lo conseguiríamos. Vale, activamos el OH entonces como buen grupo saliente en forma de tosilato con cloruro de tosilo en piridina, porque como se genera clorhídrico, ¿no? La piridina al final se encarga de neutralizar el clorhídrico generado. Porque es que no quiero un alcohol, quiero un producto de sustitución. Y los tosilatos se pueden sustituir por casi cualquier nucleófilo. Un azufre cargado negativamente es un nucleófilo lo suficientemente fuerte para conseguir la sustitución de forma mayoritaria. No hay competencia con la eliminación porque el sulfuro nunca elimina, solamente sustituye. Así que nada, utilizamos ese etanotiolato sódico, siempre en forma de sal, porque así conseguimos que el azufre sea aniónico y sea un nucleófilo fuerte. ¿Vale? Al final esto se ioniza. Ahí si queréis el etil. El azufre, como nucleófilo fuerte, solamente detecta que hay un carbono que necesita electrones, el verde. Y encima está conectado a un súper buen grupo saliente, que es el tosilato. Pues nada, SN2, que va súper bien. Lo tenemos. ¿Vale? Necesito que se os ocurra, siempre que queramos aumentar la longitud de la cadena, meter carbonos, que hay que utilizar organometálicos, seguro. ¿Vale? Y los organometálicos, al fin y al cabo, reaccionan con epóxidos o con carbonilos. Lo bueno que tiene un epoxi es que genera dos puntos electrófilos, que me permite incorporar dos cosas. Por lo tanto, como aquí queríamos incorporar dos cosas en carbonos vecinos, seguro que había que pasar por el epóxido y el tratamiento del organometálico para conseguirlo. Bien, estaba bastante guay, era bastante interesante. Vale, otra. Venga, a ver qué os parece. En el apartado B, bueno, son dos síntesis en una, porque el compuesto de partida está aquí en el medio, que es el benceno. Y quieren que hagamos estas dos cosas. Por un lado, el benceno tiene que transformarse en, parte derecha, otra vez alargamiento de cadena. Por tanto, si queréis hacemos retro y además seguro que vamos a tener que utilizar otra vez organometálicos. Con un bromo por aquí también en para. Y por otro lado, un alcohol, pero ahora en el extremo de la cadena del propil que tenemos por ahí arriba, 1, 2, 3 y el bromo en para. Bien, también es una pregunta muy típica. Síntesis de dos alcoholes a partir de organometálicos. La diferencia era por dónde romper. Pequeña nota rápida, ¿vale? Para ponerse en situación. Opciones de retro de alcoholes con alargamiento de cadena. Porque podíamos combinar el organometálico con un epóxido, como hemos hecho antes, o el organometálico con un carbonilo, como hemos hecho en el examen anterior. La diferencia era por dónde romper. Es decir, si nosotros tenemos esto, ¿vale? Y por aquí, bueno, continúa la cadena hidrocarbonada, me da un poco igual. Dependiendo por dónde provoquemos la ruptura,
me va a salir un epóxido o un carbonilo. La diferencia era esta. Si rompíamos justo al lado del carbono que soporta el OH, la primera opción, generamos este equivalente sintético. El fragmento que se queda sin el OH sería el carbono junto con un CH2, siempre es el sintón negativo, y el fragmento que se queda con el OH siempre es el sintón positivo. El equivalente de este sintón, como soporta el OH, era el carbonilo. ¿Vale? Si rompemos justo por el carbono que soporta el OH, habrá que tratar el correspondiente organometálico, en este caso este, con el aldehído que toque. ¿Vale? Esta sería la retro obtenida por la ruptura verde. Sin embargo, si rompemos entre el carbono que soporta en el carbono vecino al carbono del OH, conseguimos de nuevo el resto R, como se queda sin el OH, sería el sintón negativo, y el fragmento que se queda con el OH siempre es sintón positivo, pero ahora la carga no está sobre el carbono que soporta el OH, sino sobre el carbono de al lado. ¿Vale? Esas son las dos alternativas de retro que nos permiten sintetizar alcoholes utilizando organometálicos. El sintón, ¿qué equivalente tiene? Pues como la carga está sobre el carbono vecino al carbono del OH, es el epóxido. Esta es la diferencia, ¿no? Las dos opciones son muy buenas. La única limitación depende del compuesto de partida. Por eso les gusta mucho preguntaros las dos. A partir del mismo compuesto de partida, ¿qué sinteticéis? Esas dos cosas. Bien, vamos a ver si identificamos por dónde tendríamos que romper ambos alcoholes para conseguir esos dos tipos de equivalentes. Yo sé que si quiero sintetizar el alcohol con un aldehído, con una acetona, para mí, ruta verde, habría que romper por aquí, ¿a que sí? Para que el equivalente sintético del sintón positivo sea un aldehído. ¿Estaríais de acuerdo conmigo? Y si quiero llevar a cabo la ruta vía epóxido, habría que romper no sobre el carbono que soporta el OH, sino justo sobre el carbono del lado, a que habría que romper por ahí. Sí, pues esas son las dos retros que vamos a tener que hacer, ¿vale? Y sabiendo por dónde hay que romper, lo demás poco a poco sale solo. Bien, vamos a representarlas de forma independiente, ¿vale? Por ejemplo, que esta sea la síntesis de A y que esta sea la de B, hacemos su retro y le damos la vuelta, ¿vale? Empezamos, por ejemplo, retro de A, que ya sabemos por lo menos por dónde hay que romper. Para conseguir que el equivalente sea un epóxido, en concreto el más chiquitito, porque solamente va a tener dos carbonos, ¿no? El oxirano. Tiene 3 carbonos y el OH en posición terminal. Vale. Para obtener la síntesis de este alcohol vía epoxi, rompemos aislando el carbono vecino al carbono del OH. El resto, el fragmento que se queda sin el OH, sintón negativo. El fragmento que se queda con el OH, sintón positivo. Vale, compensamos las cargas. La carga formal positiva, como está al lado del carbono que soporta el OH, se obtiene ciclando con el epóxido. Hay que utilizar un poquito de oxirano. Y al carbono que está cargado negativamente, lo único que tenemos que hacer es incorporarle un metal, ¿no? Para que el carbono siga tirando de los electrones y siga teniendo el mismo tipo de carga. Organolítico magnesiano, ¿no? Daría exactamente igual. Después, ¿de dónde salen los organometálicos? Porque el compuesto de partida es el benceno, ¿vale? Hay que llegar al benceno a partir de esta estructura de derivados halogenados. Donde está el litio hay un bromo seguro. Después, ¿somos capaces de meter dos bromos en esas posiciones? Sí. En el anillo aromático mediante una sustitución electrófila aromática y en posición bencílica con NBS y Lu. Por lo tanto, al final, esto seguro que procede del correspondiente benceno. Vale, vamos a aprovechar a hacer la retro de B.
porque la primera parte de la síntesis va a ser casi la misma, ¿no? Y así no tenemos que repetir 2 veces la síntesis. Retro de B. Ahora, el alcohol, en vez de estar en el extremo, estaba en esta posición. 1, 2, 3. En el carbono 3, empezando a contar por el final del radical. Pues, 1, 2, 3, 4. En posición 3, empezando a contar por el final, OH. Y bromo en para. Vale, nuestra retro, para obtener como equivalente sintético el aldehído, implica aislar justo por el carbono que soporta el OH y generar sintones. El fragmento que se queda sin el OH sintón negativo, cuyo equivalente es el mismo que antes. El equivalente del sintón negativo es lo mismo que acabamos de hacer. Lo único que cambia, el pequeño cambio, es el sintón positivo. Que como ahora localiza la carga formal positiva sobre el carbono que soporta el OH, es el carbonilo. Así que al fin y al cabo puedo poner esto. El equivalente del sintón negativo lo hemos justificado en la retro anterior. Sería lo mismo, equivale al organometálico que a su vez procederá del benceno. Por tanto, la misión para llevar a cabo esta doble síntesis, primero, es a partir de benceno obtener esto. Y después ya, pues cambiar o epoxi o aldehído para sintetizar un alcohol u otro, ¿vale? Pero la primera parte de la síntesis es análoga. Hecho, pues vamos a darle la vuelta. La forma de meter los dos bromos que necesitamos meter no tiene nada que ver, porque este bromo, fijaros que se va a insertar sobre un carbono de hibridación sp2. Este bromo se incorpora mediante una sustitución electrófila aromática, con bromo en presencia de catalizador, tribromuro de hierro. Sin embargo, este bromo está sobre un carbono de hibridación sp3. Y en concreto esto en una posición especial, que es una posición alílica. Se sustituye por hidrógeno con NBS luz. ¿Vale? La forma de incorporar cada uno de los átomos de bromo no tiene nada que ver. Lo primero que voy a tener que hacer es meter ese metilo. Incorporar la posición alílica y después un poquito de NBS luz. Vale. Problema. ¿Creéis que si llegamos hasta aquí y añadimos litio cero en éter, el litio no se va a confundir y se va a meter en los dos lados? Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no se confunda? No meter el bromo hasta el final. El bromo del anillo aromático, que realmente no lo necesito para nada, pues no lo vamos a insertar en el anillo hasta el final de la síntesis, hasta que hayamos generado en esa posición mencílica el alcohol correspondiente. ¿Vale? Para que el litio no se confunda, el bromo de la posición para no lo vamos a incorporar en el anillo hasta el final. Lo dejamos. Venga, pues a por ello. Empezamos entonces. Primero, para incorporar un metilo en posición mencílica tiene que haber posición bencílica. Tiene que haber un carbono con hibridación sp3 en forma de radical, un metilo. La alquilación directa de Friedel-Crafts sí que se puede llevar a cabo con restos alquílicos que no experimentan transposiciones, como por ejemplo el metilo. Un metilo, si solamente tiene un carbono, no puede transponer. Con el derivado halogenado en contacto con el ácido de Lewis, conseguimos sustituir ese hidrógeno por el metilo. Ya tenemos el tolueno, ya hemos conseguido incorporar la posición bencílica, un carbono más. Después, ahora, en esa posición bencílica o alílica de hibridación sp3, podemos incorporar con facilidad un halógeno utilizando vía radical esa fuente de radicales bromo, como la NBS, en contacto con luz, o también podríais poner bromo y luz, bromo molecular, eso sí. Halogenación en posición alílica. Se sustituye el hidrógeno de esa posición especial por un bromo. Después, me fijo en la retro. Siguiente paso, sintetizar el organometálico. Litio cero en éter, por ejemplo, o magnesio cero en éter. Sustituimos el bromo por el litio. Y este organolítico es el que tiene que actuar con el epóxido o con el aldehído. Aquí es donde cambiaría
la síntesis para cada alcohol, ¿no? Doble flecha. En la primera retro hemos visto que había que añadir un poquito de oxirano. Y como queremos un alcohol y los organometálicos no son compatibles con disolventes próticos, después añadiremos un poquito de hidrólisis. El carbono que soporta al litio actúa como nucleófilo atacando a uno de los carbonos del epoxi con apertura. Haría esto, ¿no? Este carbono con estos dos electrones ataca, por ejemplo, esta posición con apertura. Acabamos de conectar la posición bencílica a uno de los carbonos del epoxi, que tras la apertura genera un alcohol, pero no sobre el carbono atacado, sino justo sobre el carbono del lado. Ahí está, ¿no? Se va apareciendo ya lo que quiero buscar. Sin embargo, en el caso de la síntesis 2, tenemos que añadir un equivalente de propanal y también para sintetizar el correspondiente alcohol, hidrólisis ácida, etapa 2. El organometálico ahora actúa sobre el carbono carbonílico y siempre con apertura del doble, ¿no? Para evitar que este sobrepase el octeto. Ahora sí que hemos incorporado el OH directamente sobre el carbono que ataca, sobre la posición bencílica. Lo único que nos falta es meter el bromo en posición para. El único sustituyente que soporta el anillo orienta para es un resto alquílico, ¿no? Es dador de carga, efecto inductivo. ¿A dónde orientan los restos alquílicos enzimas supervoluminosos? Mayoritariamente a posición para. Así que, por último, con esa sustitución electrófila aromática, bromo en contacto con el ácido de Lewis, lo tenemos. Sustituimos el hidrógeno de la posición para, que es la posición favorecida por un sustituyente electrodador, por bromo. Listo. ¿Qué tal? ¿La entendisteis? Más o menos. Vale. No os agobiéis si todavía no se os ocurre la síntesis, ¿vale? Porque eso se consigue con práctica. Haciendo, es como al final se me van ocurriendo ideas. Por eso hay que hacer muchas. Vamos a por otra. Ataca el carbono carbonílico formando el alcohol y en la otra el de al lado, sí. Esa es la clave. Eso es. Que con epoxi el OH acaba sobre el carbono vecino al atacado. Y con el aldehído el OH acaba justo sobre el carbono atacado. Esa es la gran diferencia. Vale, siguiente síntesis. Apartado C, también 2 en 1. El compuesto central, os lo pinto por aquí. Es un anillo aromático que contiene una ramificación que a su vez tiene un alqueno aislado. Los alquenos aislados son mucho más reactivos, ¿no?, que los dobles del anillo aromático. Así que será mucho más fácil llevar a cabo la reacción sobre el alqueno de la ramificación que sobre la nube pi del anillo aromático. Y fijaros que realmente lo único que quieren es que trabajemos con la ramificación. El benceno se mantiene inalterado. Y al fin y al cabo hay que transformar el doble en sencillo incorporando un bromo. En primer lugar, sobre el carbono menos sustituido, hacia la derecha, carbono rojo para mí. Y en segundo lugar, quieren que hagamos lo mismo, pero sobre la posición más sustituida. Me están preguntando entonces por la transformación de alquenos en hacia la derecha, derivado halogenado de tipo anti-Markovnikov. Porque el bromo acaba en el carbono menos sustituido, ¿no? Este grupo funcional
Lo podemos definir como un haluro de alquilo o derivado halogenado de tipo anti-Markovnikov, el halógeno en el carbono menos sustituido, el hidrógeno en el carbono más. Y sin embargo, a la derecha quiere lo mismo, pero de tipo Markovnikov. ¿Hay alguna etapa directa que permita transformar alquenos en derivados halogenados de tipo anti o de tipo Mark? Sí, con bromhídrico, con peróxidos o sin peróxidos. Lo podemos conseguir, ¿no? Para formar ese derivado halogenado de tipo anti-Markovnikov, la ruta no tiene pérdida, porque sabemos que podemos cambiar la regioselectividad de la reacción sin peróxidos, consiguiendo que el mecanismo transcurra vía radical, añadiendo un poquito de peróxidos en las condiciones de reacción. Con una sola etapa conseguimos sustituir el hidrógeno de la posición menos sustituida por bromo, gracias a los peróxidos. ¿Vale? Como si en síntesis no hay que justificar el mecanismo, directamente la transformación global y listo. Después, si no hay peróxidos, el mecanismo transcurría a través de un carbocatión que permitía incorporar el bromo en el carbono más sustituido. Pero tenía un problemilla. Todo mecanismo que transcurre por un intermedio carbocatiónico tiene la posibilidad de transposiciones. En este caso, ¿hay problema con la transposición? Vamos a verlo. Es decir, si nosotros dejamos que el hidrógeno se incorpore en el carbono menos sustituido, la carga formal acaba aquí. Esa es la primera etapa de la reacción con bromhídrico. Ese carbocatión secundario tiene al lado una posición terciaria, así que hay transposición seguro. Al final, solo con bromhídrico, la carga formal positiva resulta que está la mayor parte del tiempo en el carbono azul, no en el verde. Así que el bromo atacará al carbono azul, no al verde, si añadimos bromhídrico de forma directa. Conclusión, no lo podemos hacer así, por el problema de las transposiciones. ¿Qué reacción hemos visto que permite incorporar un grupo funcional en el carbono más sustituido, evitando la posibilidad de transposiciones? Con mercurio, sí, Dani, sí, señor. Hay que formar el alcohol de tipo Markovnikov utilizando esa oximercuriación-desmercuriación, que es la única ruta que evita la posibilidad de transposiciones. Por tanto, no hay más remedio que, vamos a dar un poco de vuelta, comenzar no obteniendo un derivado halogenado de tipo Markovnikov, porque sería imposible generar el producto de interés, sino un alcohol de tipo Markovnikov, evitando la posibilidad de transposiciones. Eso se consigue con el acilmercurio en agua, primera etapa, y después un poquito de borhidruro sódico. De forma controlada hemos sido capaces de meter un OH en la posición más sustituida, evitando posibilidad de transposiciones. Posición más sustituida, para mí el carbono verde. Y el hidrógeno se incorpora en el carbono menos sustituido, ¿no? Que sería la posición roja. Pero bueno, como es un hidrógeno no hace falta indicarlo, se sobreentiende. Vale, generamos el alcohol de tipo Markovnikov de forma controlada. Es la única ruta que evita la posibilidad de transposiciones. Y después hay que buscarse la vida para sustituir un alcohol por bromo. Fácil. El alcohol es verdad que tiene un problema, que es un mal grupo saliente. Se puede activar transformándolo en tosilato o bien, recordad que hay un reactivo que permite hacer las dos cosas en la misma etapa. Podemos transformar directamente, sin la necesidad de pasar por el tosilato, un OH en bromo, activándolo previamente como buen grupo saliente. Y eso lo consigue un derivado de fósforo. ¿Vale? Tiene una etapa menos. La opción de síntesis pasando por el tosilato y después añadiendo bromuros sódicos correcta, sí, pero tendría una etapa más. Porque el tribromuro de fósforo hace las dos cosas en la misma etapa. Activa el OH como buen grupo saliente, provocando la salida de un anión bromuro, que es después el que de forma espontánea ataca al carbono sustituyendo ese OH. ¿Vale? Así que la mejor opción, porque tendría una etapa menos, sería directamente sustituir el OH de esa posición secundaria, que es una SN2 con inversión de configuración, pero aquí está todo en dos dimensiones, por el bromo. Lo conseguiríamos. ¿Vale? La clave de esta síntesis es evitar las transposiciones. Con bromhídrico sin peróxidos meteríamos el bromo aquí, en el carbocatión más estable, que sería la posición terciaria, y no lo quiero ahí. Para mantenerlo en el carbono verde, tenemos que utilizar la única ruta que evita esas transposiciones, que es la oximercuriación-desmercuriación, que genera a partir de alquenos alcoholes. Y después el alcohol se transformará en un bromo, en un derivado halogenado. ¿Bien? ¿Más o menos? Vamos a por acá, a ver qué os parece la siguiente. Apartado D de nuestra síntesis. Tenemos una molécula que tiene más carbonos que el compuesto de partida. Y en los extremos 2 metilcetonas.
Vale, tenemos que conseguir transformarlo en una diamina. Ya sabéis que la síntesis de aminas, el final del temario de Orgánica 1, lo preguntan mucho, seguro que aparece una síntesis de aminas, aquí la tenemos. Vale, ahora, tenemos que sintetizar una molécula con acortamiento de cadena. Hay que romper el compuesto de partida, ¿no? ¿Dónde está la cadena hidrocarbonada de la molécula que quiero sintetizar? Pues tiene 4 carbonos, pues serán los 4 carbonos terminales, ¿no? Hay que romper. ¿Qué reacción va a permitir esta doble ruptura? ¿Sabemos romper conexiones carbono-carbono? Hay 2 opciones de ruptura que habéis estudiado vosotros, solo 2. Ozonolisis de alquenos o la ruptura oxidativa de dioles vecinales. Para obtener un diol vecinal tengo que pasar por un alqueno. Pues ¿para qué voy a obtener el diol vecinal si lo puedo romper directamente, no? Mejor porque la síntesis va a tener una etapa menos si conseguimos que en esas 2 posiciones haya un doble enlace que con la ozonolisis se puede transformar o se puede romper en una cadena pues bastante más cortita. Necesito formar aquí un doble y formar aquí un doble. Para ello hay que eliminar algo. Y un carbonilo no se elimina, pero un alcohol sí. Por lo tanto, ¿por qué no reducimos los carbonilos hasta alcoholes con un reductor selectivo, que es el borhidruro sódico? Con el borhidruro se reducen aldehídos y cetonas hasta alcoholes. No se reducirían ácidos, no se reducirían ésteres. Lo que reduce todo era el hidruro de litio-aluminio. ¿Vale? Con ese hidruro de litio-aluminio reduciríamos cualquier tipo de grupo funcional. Con el borhidruro sódico, que por cierto además es compatible con disolventes próticos, con metanol, con agua como disolvente, recordad que es un reductor selectivo de aldehídos y cetonas hasta alcoholes. Por si acaso hay otro grupo funcional, pues no se reduciría. Los alcoholes experimentan eliminaciones. La deshidratación de alcoholes, ¿no? La primera reacción de alcoholes que hemos visto. Vale, fijaros que necesito formar el doble entre el carbono que soporta el OH, es decir, aquí, y el carbono rojo, que es el que quiero aislar. ¿La deshidratación de alcoholes genera el alqueno más sustituido posible? Sí, cumple la regla de Zaitsev, ¿no? Por lo tanto, como el alcohol es secundario, deshidrata con sulfúrico en agua calentando, formando el doble entre el carbono alfa, que es el carbono que soporta el OH, y la posición beta más sustituida, ¿no? Que sería mi carbono rojo. Y así ya me quedo, gracias a la ozonolisis, con la fracción hidrocarbonada que estamos buscando. Vale, doble eliminación de alcoholes. Suponemos que hay sulfúrico en exceso, suficiente cantidad de reactivo, para eliminar los 2 alcoholes y formar el alqueno entre alfa y beta. ¿Hasta ahí vamos bien? A romper. Ozonolisis. Pero bueno, hay 2 opciones de ozonolisis, ¿no? Medio oxidante o medio reductor. ¿De qué depende? Pues del grupo funcional que quiero sintetizar. Quiero obtener una amina. Las aminas se pueden obtener a partir de aldehídos o cetonas, no a partir de ácidos. Por lo tanto, habrá que hacer una ozonolisis en medio reductor para formar una amina y después reducir. ¿Vale? A partir de un ácido, por ahora, el año que viene sí, pero por ahora no sabemos obtener aminas. Por lo tanto, no hay más remedio que hacer una ozonolisis en medio reductor para obtener carbonilos de aldehídos o cetonas que sí que son capaces de transformarse en aminas. Vale, rompemos. Fijaros que los carbonos rojos, como ocupan una posición terminal, tras la ozonolisis se van a transformar en aldehídos, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer es romper y transformar esos carbonos del alqueno en grupos carbonilo. Nos vamos a quedar solo con la fracción hidrocarbonada central, ¿no? Que es la que nos interesa. Podemos justificar que además, como productos colaterales, se obtendrían 2 equivalentes de acetaldehído, que son los que contienen los 2 carbonos del extremo de la izquierda, que se va a marchar en forma de un equivalente de acetaldehído, y los 2 carbonos del extremo de la derecha, que también se marcharán en forma de acetaldehído. Nos quedamos, ¿vale?, con la estructura central. Por último, a partir de un aldehído, ¿cómo se obtiene una amina primaria? Formando una imina y reduciéndola. Para obtener aminas primarias hay que formar iminas
que no estén sustituidas sobre el nitrógeno y eso se conseguía con amoníaco o con hidroxilamina, como queráis, en medio de ácidos sin agua, ¿vale? No puedo poner H3 o más porque con agua la reacción revierte. Para formar esa imina, lo único que teníamos que hacer era conectar el carbono carbonílico al nitrógeno mediante un doble enlace. Conectamos el carbono carbonílico al nitrógeno mediante un doble enlace. Y después recordad que en esta transformación se marcha una molécula de agua que estaba formada por el oxígeno del carbonilo y los dos hidrógenos del amoníaco, en este caso que estamos añadiendo. Podemos añadir, ¿vale?, dos equivalentes a un exceso, porque hay que formar dos iminas. Y por último, a reducir de doble sencillo. Lo tenemos, como al fin y al cabo una imina es un alqueno, podemos reducir con el reductor por excelencia, que es hidruro de litio-aluminio, o también, como es un alqueno, tardamos menos, ¿no?, con hidrógeno níquel o hidrógeno paladio sobre carbono, de doble sencillo, y ya generamos la doble amina primaria con acortamiento de cadena gracias al ozonoanálisis en medio reductor. Este examen tenía muy buena síntesis, muy buen nivel. Vale, ¿comprendida? Bien, eso es lo importante. Ya os digo, no os agobiéis, ¿eh? Es normal. Esto hasta que no te lo dicen una vez a ti no se te ocurre. A mí no se me ocurrió, hasta que no me lo dijeron una vez, ¿no? Pues yo ya lo he dicho, ya se me va a ocurrir. Vamos a por otra. Apartado E, compuesto de partida 2,2-dibromo-propano. 2,2-dibromo-propano. Queremos transformarlo en trans-2-buteno. Vale, pregunta. ¿Creéis que nos va a venir bien hacer retro? ¿Cuándo es recomendable hacer la retro? Cuando haya alargamiento de cadena. ¿Ha aumentado la longitud de la cadena? Un carbono, ¿eh? Sí. Por lo tanto, yo haré la retro. ¿Por qué no? Porque seguro que va a venir bien. Vamos a hacerla. Tiene un carbono más, ¿no?, que el compuesto de partida. Hecho. Nosotros queremos sintetizar un alqueno de configuración trans. Fijaros que está muy clara que la configuración, gracias a los que los metilos están en las caras opuestas, ¿no?, del doble, es trans. ¿Cómo se obtienen los alquenos de configuración trans? Produciendo de forma controlada alquinos. Por tanto, este alqueno tiene que proceder de un alquino. Lo estiramos con los 4 carbonos. Vale. ¿Los alquinos permiten alargamiento de cadena? Sí. Los alquinos y los organometálicos. Por tanto, como veo que la cadena de partida tiene 3 carbonos, pues habrá que considerar que el compuesto de partida tiene solo 3 carbonos y aprovechar que los alquinos terminales tienen un hidrógeno lo suficientemente ácido para alquilarse. Ya sabemos que para alquilar directamente, ¿no?, había que tratar el derivado halogenado que aporta el resto R que queremos incorporar en el extremo terminal del alquino al alquino terminal previamente desprotonado con anhidro sódico en amoníaco líquido. ¿Vale? Con anhidro sódico desprotonamos y añadimos el derivado halogenado para que se alquile. Bueno, ya por lo menos el compuesto que me sale en la retro tiene el mismo número de carbonos que el compuesto de partida. Ahora, a partir de un dialuro, ¿puedo generar un alquino? Un dialuro puedo experimentar. Para formar un alquino necesito una doble eliminación. Que salgan dos equivalentes de bromhídrico. Un equivalente formaría el doble y el segundo equivalente formaría el triple. ¿Se puede? Pues sí. Con una doble eliminación sale el alquino que estoy buscando. Por tanto, al final, esto procede de una doble eliminación del dialuro geminal que me propone el enunciado como compuesto de partida. Hay que pasar por el alquino para aprovechar que los hidrógenos de los alquinos terminales son ácidos y permiten el alargamiento de cadena. Y cuando tenga el alquino con la longitud de cadena buscada, reducimos de forma controlada hasta alqueno trans. Va, media vuelta. Síntesis. Los dialuros vecinales o geminales, si podéis utilizar una base más fuerte, en este caso para una doble eliminación, mejor que mejor, ¿vale? En vez de utilizar etóxido sódico, yo añadiría anhidro sódico. Es una base todavía más fuerte que me asegura que se produzca esa doble eliminación. Y en la doble eliminación salen 2 moléculas de bromhídrico. Cada molécula forma una insaturación.
Se marcha este bromhídrico, doble enlace entre los dos eslabones. Se marcha este equivalente de bromhídrico, triple enlace ya entre esos dos eslabones. Y recordad que como los alquinos son terminales, hay que representarlos en el mismo, con 180 grados, no en el mismo plano. Ya tendríamos el propino. Después, aumentamos en una unidad el número de carbonos de ese propino con, primero, desprotonación amiduro sódico en amoníaco líquido para que actúe como base de nuevo, arrancando el hidrógeno terminal del alquino que es ácido. Y después añadimos el derivado halogenado con yodo, con metilo o con bromo, como queráis, para aumentar en un carbono más la longitud de la cadena. Antes tenían el extremo un hidrógeno, ahora tengo dos metilos. 4 eslabones. Tenemos el 2-butino. Y el 2-butino se reduce a trans-2-buteno con sodio metálico. Fijaros que se parece un montón y no tiene nada que ver, ¿eh? El amiduro es base, mientras que el sodio metálico es un reductor, que reduce de forma controlada los triples a dobles de configuración trans. Si me hubiesen preguntado por el cis, hidrógeno en presencia de ese catalizador envenenado, ¿no? Que es el catalizador de Leyla. Pero nada, aquí no el trans. Guay, me dais 2 minutos y termino el apartado F. Es rápido, ¿eh? Es cortito, ¿vale? Y así ya dejamos la pregunta de síntesis terminadísima, no tardo nada. Hemos hecho alguno muy similar. Son varias síntesis, pero muy rápidas, muy directas, a partir en todo momento del mismo compuesto en partida, ¿vale? Que es un derivado halogenado que tiene una determinada configuración porque tiene carbono asimétrico. Vale. La primera alternativa de síntesis que nos plantean es sintetizar a partir de ese derivado halogenado una amina primaria con retención de configuración. Importante, el anión amiduro nunca lo usamos como nucleófilo, porque es que resulta que es más básico que nucleófilo y en vez de sustituir elimina. ¿Vale? El anión amiduro no sustituye, solo elimina. Así que necesito un plan B, y el plan B era utilizar la acida sódica y después reducirla, por ejemplo, o la heptalimida potásica y después recuperar la amina que estaba protegida, ¿no? En forma de doble amida. Ese es nuestro plan B. Problema, que en ambos casos la reacción transcurre mediante una SN2. Inversión de configuración. Para retener, ¿qué habrá que hacer? 2 veces una SN2. La primera vez con yodo, porque además de ser buen nucleófilo, es buen grupo saliente. El yodo se metería por detrás. ¿Vale? Primera SN2, primera inversión de configuración. ¿Vale? El yodo quedaría por detrás, el hidrógeno por delante. Y después sustituiríamos el yodo por esa amina primaria de forma indirecta con la acida, segunda SN2 y después la reducción con ese reductor por excelencia, ¿no? Hidruro de litio aluminio en THF con un poquito de hidrólisis para protonar la amina que finalmente estamos sintetizando. Así es como conseguiríamos sintetizar esa amina primaria con retención de la configuración. La siguiente opción es lo mismo, pero con inversión de configuración. Por tanto, directamente es sustitución por ácido más reducción. Una sola SN2. Lo mismo que antes, pero sin la primera etapa, ¿no? Primero sustituimos el bromo por la acida mediante una SN2. Lo bueno que tiene la acida es que solamente sustituye, nunca elimina. Y después es verdad que como no quiero la acida, sino la amina primaria, hay que recuperarla, rompiendo esa conexión con hidruro de litio aluminio en THF y un poquito de hidrólisis. Y la última opción es la síntesis de la misma amina, pero como racémico. ¿Qué es lo que representan, ¿no? Con ese garabato? 50% para adelante, 50% para atrás. Racémico. Vale, se sustituye el bromo por una amina. ¿Pero mediante qué mecanismo para obtener una mezcla racémica? ¿Puedes llevarse a cabo mediante una SN2? No. Tiene que ser una SN1, seguro. ¿Vale? Por tanto, habrá que utilizar un nucleófilo moderado. Porque si el nucleófilo es fuerte, la reacción transcurre mediante una SN2, inversión de configuración, un único enantiómero, no conseguiríamos un racémico. Para que el nucleófilo sea moderado, ¿recordáis qué especies teníamos en la clasificación de nucleófilos moderados bases débiles? Agua, amoníaco, alcoholes y aminas.
¿vale? Estas son las especies que experimentan una SN1 y que al final permiten generar el producto de sustitución con mezcla racémica. ¿Alguna de esas especies además permitiría tras la reacción generar una amina primaria? Pues sí, el amoníaco. Si el amoníaco actúa como nucleófilo, después se desprotonará, por supuesto, generando una amina primaria en ambas caras. Por lo tanto, tenemos esa mezcla racémica. Solo con amoníaco se consigue. Añadimos un poquito de amoníaco y punto, y a esperar. Porque como no es un nucleófilo fuerte, y el sustrato es secundario, el mecanismo va a transcurrir mediante una SN2, perdón, mediante una SN1, que se caracteriza por la formación de esa mezcla racémica. ¿Vale? Si queréis una determinada configuración, no tengo más remedio que hacer una SN2 y para ello el nucleófilo tiene que ser fuerte, la acida, ¿vale? O la eftalimida potásica también, ¿vale? Y la última alternativa que nos proponen es también obtener un racémico, que tiene, por cierto, un metilo más. Y el carbono asimétrico nos dicen que puede tener una configuración u otra. Vale. Bien, hay que meter un metilo. ¿Cuál es el reactivo más habitual para incorporar restos alquílicos? Nos ha salido hoy, ¿no? Organometálico. Vale. ¿Cuántas cosas tengo que meter aquí? 2. Tengo que sustituir el bromo por OH, ¿vale? Y tengo que meter un metilo aquí. Por lo tanto, hay que funcionalizar esas dos posiciones para incorporar dos cosas en ellas, ¿no? ¿Cómo? Pasando por un alqueno. Formamos un doble entre esos dos carbonos. Después, formamos el epóxido para que así, tras la apertura, ya tenga un OH sobre el carbono rojo. Y el metilo atacará una de las dos posiciones gracias al carácter nucleófilo que aporta el organometálico. Y lo hemos conseguido. ¿Vale? Como no es directa, os pongo por aquí los intermedios. Es decir, primero eliminamos. Para eliminar, etóxido sódico, calentando en etanol. Formamos el doble. Y ya hemos conseguido que esas dos posiciones sean capaces de incorporar determinadas cosas en la estructura. Vale, una de esas cosas es un alcohol. Por lo tanto, formamos el epóxido con un poquito de MCPBA. Vale, en dos dimensiones, ¿no? Porque estamos asumiendo la formación de esa pareja racémica. Y como la molécula es simétrica, el organometálico podría atacar a cualquiera de las dos posiciones porque tiene el mismo grado de sustitución con apertura, ¿no? Para pintar esta moleculilla, pues vamos a justificar que ataca carbono verde, incorporando pues un metilo más. Metil-litio en disolvente aprótico y después, como quiero el alcohol, tendrá que protonarse con un poquito de hidrólisis. El metilo, como nucleófilo, al estar conectado al metal, ataca a uno de los dos carbonos, ¿no? Por ejemplo, al carbono verde, con apertura. Acabamos de incorporar el metilo sobre la posición verde con apertura. Y ese oxígeno, tras la apertura, gracias al electropados, se protona. ¿Vale? Siempre que queréis incorporar un resto alquílico sobre un carbono que inicialmente tiene hibridación sp3 y no es nada reactivo, hay que conseguir que forme parte de un doble enlace, ¿vale? Para que adquiera una determinada reactividad y podamos incorporar sustituyentes en esa posición que al principio no era nada reactiva. Este carbono, por tener hibridación sp3 y no soportar ningún buen grupo saliente, no reacciona con nadie. Sin embargo, ahora sí, por tener la nube pi, puede actuar como nucleófilo, lo que me permite incorporar en esa posición que antes era muy poco reactiva. Diferentes cosas. ¿Vale? Para funcionalizar esa posición hay que pasar por un alqueno, por un doble. Vale, bueno, pues ahora sí. Pregunta de síntesis, examen 2019 terminada.